Buenas tardes y feliz año. Hola, Feliz año. buenas tardes, muy feliz año para ustedes. ¿Cómo está el clima afuera? Calor y nublado. Opa, bueno. Calor y nublado. Bueno, ya respondió, rompió Sí. esa barrera, Silvina Fran. Ahora sí, vamos a presentar, agradecer formalmente, bueno, esta primer visita, Sí. este 2017, Silvina, luego de un año que la verdad fue muy movido, Sí. Bastante, y lo que se viene, ¿no? En este Un sentido año político. también, para no ser menos que el año pasado. Claro. Pero bueno, ¿cómo transcurre este arranque del año que por ahí suele ser a veces, estos días sobre todo, tranquilo, poca actividad, pero se avisora que no va a ser tan así, ¿no? No va a ser tranquilo. Mira, en estos primeros días tuvimos que lamentar que en la provincia de Santa Fe las lluvias complicaran mucho el panorama, Bueno, que de hecho está la perjudicaran. autopista cortada todavía. Está la autopista cortada, hay localidades bajo agua, hay zonas, se perdió mucha producción, familias con un grado de vulnerabilidad están complicadas. Entonces, bueno, no son buenas noticias y uno trata de estar siempre a la altura de las circunstancias, por eso presentamos un proyecto de ley a nivel nacional para la declaración de emergencia, para que la nación asista a la provincia, asista a los productores. Ya el año pasado lo hicimos con poca respuesta por parte del gobierno nacional, bueno, y esperamos que este año haya otra reacción. ¿Hubo eco por lo menos en esta situación ahora? No que nosotros supiéramos, sí sabemos que antes de ayer se reunió en el Ministerio de la Producción, se declaró la emergencia agropecuaria en la provincia, y bueno, y a partir de esta declaración entendemos que la nación también tiene que tener una respuesta, porque claramente el cambio climático que genera, que es el causante de todas estas cosas, no es algo que va a pasar, sino que lamentablemente viene para quedarse y los gobiernos tienen que tomar las precauciones. Yo contaba a unos colegas de ustedes que hace 10 años, en el año 2007, nosotros en la provincia de Santa Fe contaba con un fondo anticíclico. Exacto. Nosotros estamos convencidos que esto hay que reeditarlo a nivel provincial, a nivel nacional, visualizar las obras que faltan, hacerlas, en fin. ¿Para qué se usaba ese fondo anticíclico? Mientras, déjame contar, Sí. Silvina, lo que estamos viendo son imágenes que trascendieron a través de los canales de comunicación oficiales de la provincia. Esto es parte de la cuenca lechera santafesina, que en lugares como Ramona, por ejemplo, Sí, tiene está el todo. 80% de su jurisdicción bajo agua. Sí, sí. Esto es una postal que se repite incluso al día de hoy. Se esperaba que el clima fuera más beneficioso, que no llueva y que se pueda escurrir agua. Bueno, finalmente en algunas partes no llovió, pero el agua sigue ahí, digamos. Sí. Ni siquiera se movió. Los cálculos en ese sentido o han fallado o los factores climáticos hicieron que esta postal se mantuviera y la situación se dificultara muchísimo. Volviendo a la pregunta, Silvina, Sí. ¿qué estipulaba ese fondo anticíclico del cual hablamos? Era precisamente un monto importantísimo de dinero en aquel momento, hace 10 años eran 400 millones de pesos, que estaba, digamos, de alguna manera como decirte, reservado para situaciones como esta, para todo lo que la inversión que genera paliar esta situación. Vos hablabas recién de la localidad de Ramona y también escuchábamos que hay muchas localidades que hoy, que no llovió, se estaban inundando precisamente Por el traslado de la masa de agua. Por el traslado de la masa de agua. Claramente habla de la necesidad o de limpiar canales o de hacer canales nuevos. Entonces, por eso nosotros entendemos que estas obras no las puede asumir el gobierno provincial por sí mismo. Hay muchas que debe hacer, pero hay otras que debe contar con la asistencia del gobierno nacional. ¿Cuál es la situación más allá de lo que veíamos de estar bajo agua? ¿Has hablado con algún interlocutor de las instituciones que tienen que ver con el campo, con el agro? ¿Qué te han manifestado? No, la preocupación, más que la preocupación, la desazón, porque hay gente que con esto que vemos por los medios que ustedes están mostrando, hay gente que perdió un año más de trabajo. Y claramente a lo mejor hoy podemos hablar de subsidios, pero también hay que hablar de la necesidad de eximir en impuestos, de trasladar vencimientos de impuestos, y para eso hace falta esta ley que estamos planteando a nivel nacional. El año pasado no salió la ley, se emitió un decreto del presidente Macri. Esto no alcanza con emitir el decreto porque legalmente hace falta una ley. Hay que enmarcarlo de otra forma. Exactamente. En todo este marco, el presidente Macri directamente transfirió 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires, lo cual hizo que muchos representantes de las provincias del interior del país pusieran el grito en el cielo, entre ellas Santa Fe, obviamente, que ante estas imágenes está más que justificado el hecho de decir, ¿y nosotros qué? Sí.
Yo no tengo certeza que esto se haya hecho efectivo en transferencias de fondos, pero sí el anuncio estaba. Y vos sabés que se suma otra situación. La Cuando gobernadora Vidal lo defendió, con lo cual de alguna forma está casi oficializado. Bueno, pero también se suma un hecho, apenas asumió el presidente Macri, hubo un decreto parecido donde le asignaba mayor coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Cuando en ese momento planteamos el tema, nos dijeron que era por la transferencia de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, cosa que pudimos demostrar que no era el argumento más contundente. Nos preocupa porque todos sabemos que el régimen de coparticipación federal hace años debe analizarse. Y situaciones aisladas demuestran claramente una preferencia política hacia el mismo partido, porque la provincia de Buenos Aires y Capital Federal son del PRO, y de alguna manera una contradicción del discurso del presidente Macri. Él ganó las elecciones hablando de federalismo, hablando de institucionalidad, y estas cosas claramente lo contradicen. De los actos. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque, digo, cuando existen estas emergencias deben quedar de lado las chicanas políticas, los partidos. Acá hay que establecer, bueno, qué líneas de acción y cómo las trabajamos. ¿Has hablado con algunos otros diputados santafesinos en este sentido? ¿Cuál va a ser, digamos, el scrum, si se me permite el término, que van a efectuar desde el Congreso de la Nación como para ver si se puede paliar esta situación? Específicamente, ¿has hablado a lo mejor con diputados del PRO? ¿Qué te han dicho? No, con diputados del PRO no he podido comunicarme, pero ya el año pasado, cuando planteamos la emergencia, ellos no acompañaron un proyecto de ley similar. Así que, y también se generó esta discusión en cuanto a los fondos que remitían a la provincia o que no remitían, y vuelvo a repetirte, yo creo que lo que se remitió el año pasado fue insuficiente, dada la magnitud de la crisis por la que atravesó la provincia. Te cambio de tema, Silvina. Se está discutiendo muchísimo, o por lo menos me parece que se está instalando y va a tomar mucha fuerza, lo que tiene que ver con la baja de la edad en cuanto a la imputabilidad, de bajar de 16 a 14 años. Ya ha despertado muchísimo debate desde distintas voces, a favor, en contra, algunas voces intermedias en cuanto a que tomemos algo de acá y algo de allá. ¿Cómo crees que se va a desarrollar este debate con un tema tan espinoso, digamos, y que presenta mucha complejidad, digamos? No es un tema para discutirlo así nomás, todo lo contrario, me parece que puede... No es para discutirlo así nomás, y por otra parte, así planteado y simplificada la cuestión así, creo que es un fracaso de cualquier propuesta de política pública. Vas a llenar las cárceles de jóvenes y no vas a resolver el problema de fondo. Yo creo que claramente acá nos está debatiendo de cuáles son las políticas de inclusión verdadera. Mira, te doy un ejemplo. Cuando se instaló en Plan Progresar, trabajé mucho en los barrios, en territorio, y te aseguro que fue impresionante la cantidad de jóvenes que volvieron a la escuela. Y entonces, ¿qué nos pasó? Nos quedamos sin bancos y no tuvimos respuesta de ningún estamento para que haya más escuelas para estos chicos que de verdad querían volver a la escuela y querían volver al mundo del trabajo. Entonces creo que es una simplificación para tapar la imposibilidad de luchar contra el flagelo de la inseguridad. Creo que de ninguna manera aborda la problemática de fondo, y lamento que el debate sea edad sí, edad no, cuando el debate debería ser otro. ¿Crees que es espasmódico, demagógico, como se tildó en algún lado, esta medida Sí. de presentarlo? Espasmódico y demagógico, yo adhiero a los dos términos. Porque además las estadísticas de delito, precisamente, más allá de lo que mucha gente piensa, en función de lo que a veces dicen los diarios, las estadísticas no indican que la mayor cantidad de delitos la cometan los menores. Entonces, creo que es espasmódico, es para esta cosa de la discusión de las mesas de café, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Miren, es complicado volver sobre ese discurso cuando lamentablemente lo que se escucha de la reproducción mediática es justamente eso, y sobre todo lo que más efecto tiene en el lector, el militante quizás. Sí. Y además te digo que yo invito a mucha gente a recorrer barrios. Las mamás, los chicos nos piden trabajo. No estamos hablando de la cuestión de fondo. Y en un momento en que precisamente en un año quedaron sin trabajo 200.000 familias, trabajo formal, con cifras dadas por las ART, no dadas por ningún INDEC ni nada de esta cosa que se pone en cuestión. Entonces me parece que es demasiado oportunista.
Por último, Silvina, ya dedicándonos al tema político. Primera semana de enero quizás es sumamente temprano, Sí, es pero muy temprano. en meses más vamos a estar votando, elecciones legislativas en Santa Fe. ¿Qué hay perfilado? Porque este enero no es igual a algún enero anterior. No. Ninguno de los actores políticos se ha ido de vacaciones completamente. El que se ha ido tiene todavía una Tiene el oreja teléfono acá. abierto, Claro, claro. teléfono abierto. Algunos Sí, otros sí. han directamente no se han ido. No se han ido. ¿Cómo se va perfilando el año? Mira, vos sabés que dentro del justicialismo hay complejidades. Sí. Todavía, digamos, no se visualiza un acuerdo general. Creo que muchos decimos y estamos intentando trabajar para lograr acuerdos donde estemos todos, donde estemos todos los sectores del justicialismo representados. Todavía falta un trecho. En lo personal, yo este año no voy a ejercer ninguna candidatura porque yo ya soy diputada nacional hasta el 2019, pero creo que me interesaría acompañar un proceso de acuerdos, a lo mejor en una interna donde haya 2 o 3 listas que compitan, pero sí en un marco de acuerdos para lograr, digamos, ya perfilar un proyecto al 2019. Creo que este es un año fundamental, lo digo para el justicialismo, seguramente para el resto de las fuerzas también, ¿no? Seguro. Pero nosotros estamos atravesando una transición de, digamos, haber perdido en la nación, no tener el gobierno provincial, no tener el gobierno municipal, entonces no nos podemos dar el lujo de personalismos. Acá hay que establecer un proyecto colectivo y conducido por el que mejor lo pueda hacer. Silvina, muchísimas gracias. Gracias y a buen ustedes. año nuevamente. Igualmente. Silvina Frana, con nosotros, diputada nacional por Santa Fe, por el PJ, dando a conocer su postura sobre distintos temas que están atravesando la realidad santafesina, entre ellos, bueno, la pretendida emergencia, para nosotros ya es emergencia, para el gobierno nacional todavía no lo es. También hablamos sobre la baja en la edad de imputabilidad y por último sobre el horizonte político, fundamentalmente del PJ.